Saber dominarse a uno mismo, dominar nuestros pensamientos, dominar nuestras emociones, dominar nuestras actitudes, es algo muy importante y que nos puede ayudar mucho en nuestras vidas. Por eso en este video vamos a hablar un poco acerca del dominio propio. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez y este es el último video de la serie acerca del fruto del Espíritu Santo. Si quieren mirar todos los videos anteriores de esta serie, les voy a dejar aquí una tarjetita, pero hoy nos vamos a centrar en lo que significa el dominio propio. Recordemos que Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Hoy vamos a hablar del último aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Una vez que ya hemos hablado de todos los aspectos acerca del fruto del Espíritu Santo, es muy importante que nosotros podamos aprender a encaminar cada cosa correctamente, que aprendamos a tener control sobre nosotros mismos, sobre cómo nos expresamos y sobre cómo vivimos cada parte del fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es el dominio propio? Muchas veces, por ejemplo, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, son cosas que nos motivan y nos impulsan a hacer las cosas, pero hay veces también en las que necesitamos autocontrol y prudencia. Y de la misma forma hay veces que no tenemos ganas de expresar el amor, que no tenemos ganas de expresar la alegría, la paz, etc. Y más bien necesitamos a alguien que nos impulse y que nos motive para hacerlo. Entonces eso es el dominio propio, lo que nos frena cuando tenemos que frenarnos y lo que nos impulsa cuando necesitamos un impulso. La palabra que Pablo usa en Gálatas 5:23, que la NBI traduce como dominio propio y la Reina Valera traduce como templanza, en el idioma griego tiene que ver con fuerza de carácter. Es decir, es tener esa fuerza que para dominar nuestro carácter y para no dejarnos arrastrar por nuestros deseos. Entonces el dominio propio nos ayuda a hacer algo cuando no tenemos ganas de hacerlo y a dejar de hacerlo cuando debemos dejar de hacerlo. Por ejemplo, el dominio propio es aquello que nos ayuda a dejar el Facebook cuando tenemos cosas más importantes que hacer. El dominio propio es lo que nos ayuda a apagar la televisión para mejor leer la Biblia. El dominio propio es lo que nos ayuda a tomar la decisión de ayudar a alguna persona, aunque esa persona alguna vez nos haya hecho daño a nosotros mismos. Vamos a hablar en este video un poco acerca de cuáles son las consecuencias de no tener dominio propio. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, en los versículos del 1 al 5, hay una historia muy interesante que se trata del rey David. Dice: en la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército a Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que le llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Esta historia acerca del rey David nos puede ilustrar perfectamente sobre cuáles son las consecuencias de no tener dominio propio. El rey David, una persona que dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón
de Dios, es decir, había muchas áreas en su vida en las que se había desarrollado el fruto del Espíritu Santo. Al leer los salmos vemos que los salmos que David escribió, vemos que era una persona que tenía amor, que tenía alegría, que tenía paz, etc. Pero en esta ocasión específicamente a David le faltó dominio propio. Primero, David descuidó sus responsabilidades. Decía el texto en el versículo 1 de 2 de Samuel 11, que en la primavera era la época en la que los reyes salían de campaña. Pero David en aquella ocasión no salió, decidió quedarse en Jerusalén. Descuidó su responsabilidad como rey de Israel. Muchas veces en nuestra vida, por falta de dominio propio, descuidamos nuestras responsabilidades, ministeriales, laborales, familiares, etc. Entonces, un problema de no tener dominio propio es descuidar nuestras responsabilidades. Segundo, el rey David se dejó ganar por la pereza. Es interesante que en el versículo 2 dice, una tarde, al levantarse David de la cama, vemos como después de descuidar sus responsabilidades, David se dejó ganar por la pereza. Por eso el texto dice que una tarde, al levantarse David, es decir, no tenía otra cosa que hacer más que dormir. Muchas veces en nuestra vida, al descuidar nuestras responsabilidades y al no estar ocupados en algo, puede ser que nos dejamos también ganar por la pereza. Hay un dicho muy popular aquí en Ecuador que dice, mente desocupada, taller del diablo. Esto es interesante. Lo tercero es que David comenzó a negociar con la tentación. Por eso en el versículo 2 y 3 dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaran. Se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Vemos que David, mientras se paseaba por la azotea, vio a la mujer desnuda y probablemente continuó mirando. Luego, incluso mandó averiguar quién era. Entonces, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no es un pecado tener una tentación. A todos nos puede pasar, pero el problema es que muchas veces miramos nuevamente y continuamos nosotros mismos poniéndonos en la misma tentación. Eso es lo que le pasó a David en ese momento, por falta de dominio propio. Entonces el dominio propio es que si miramos una vez a una mujer hermosa y nos causa una tentación, el dominio propio nos hace mirar a otro lado y no volver a mirar. Pero a David le faltó el dominio propio. Lo 4 es que David cayó en la tentación. Entonces en los versículos 4 y 5 dice, entonces David ordenó que le llevaran a su presencia. Cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Este último paso fue solamente la conclusión de los 3 anteriores. Era inevitable caer en la tentación si él mismo no puso freno desde la primera mirada a la mujer desnuda. Es por eso que el dominio propio nos ayuda a tener control de nosotros mismos, no descuidar nuestras responsabilidades, no dejarnos ganar por la pereza, no coquetear con la tentación y así así podremos resistir y no caer en el pecado. Entonces, si hablamos un poquito ya de las consecuencias de no tener dominio propio, pensemos entonces cómo podemos tener dominio propio en nuestra vida. Para eso también quiero hablar de algunas cosas importantes. Primero, con el poder de Dios. Como hemos mencionado, en todo el fruto del Espíritu Santo es algo que solamente Dios va a desarrollar en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces es por medio del poder de Dios que podemos tener el dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu de Dios quien puede
producir eso en nuestros corazones. Y como siempre hemos hablado, a medida de que nosotros dependemos de Él y tenemos comunión con Dios. Segundo, también reflexionando en las consecuencias de nuestras acciones. Cuando pensamos en la historia de David, vemos que luego de su pecado se enfrentó con malas consecuencias. La mujer quedó embarazada, luego para ocultar su pecado David terminó siendo culpable de la muerte de su esposo. Más adelante, como consecuencia de esto, David también pierde a su hijo. Muchas veces un solo momento de falta de dominio propio nos puede traer graves consecuencias en la vida. Muchas veces por no hacer algo que tenemos que hacer, a veces perdemos oportunidades. O por hacer algo que no tenemos que hacer, a veces le fallamos a Dios y nos enfrentamos con consecuencias trágicas por nuestro pecado. Entonces, siempre es importante reflexionar en todo lo que podemos ganar o todo lo que podemos perder con nuestras acciones para así saber dominarnos a nosotros mismos. Y lo tercero es obligarnos a nosotros mismos. Hay muchas veces en la vida en las que no tenemos ganas de hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero el secreto en esos momentos es obligarnos a nosotros mismos a hacer las cosas aun cuando no tengamos ganas. La vida cristiana no se trata de esperar a tener ganas para hacer las cosas, menos si es algo que Dios nos pide que hagamos. Depende de nuestra decisión. Y pienso que si hacemos las cosas aún sin tener ganas, si lo hacemos por nuestra fe en Dios, yo sé que Dios mismo trabajará en nuestro corazón y poco a poco irá poniendo el gusto, el gozo y las ganas de querer hacer las cosas que tenemos que hacer. Y eso con cada área del fruto del Espíritu Santo. Por tal razón siempre debe haber en nuestro corazón la petición a Dios de que Él sea alimentando nuestro gusto, nuestra pasión, nuestras ganas por hacer las cosas que Él nos ha pedido hacer y por no hacer las cosas que Él nos prohíbe hacer. Tenemos que orar por fortaleza, orar por dominio propio para que sea el Espíritu Santo quien vaya poniendo eso en nuestro corazón. El dominio propio es como las riendas con las que se dirige un caballo. Cuando alguien monta un caballo, el caballo por sí solo tiene toda la capacidad de hacer las cosas, pero necesita de alguien que lo dirija. Así es nuestra vida. Podemos tener todo el fruto del Espíritu Santo en nosotros, pero necesitamos tener el control de nosotros mismos para encaminar cada cosa que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Como había mencionado, con este video terminamos esta serie acerca del fruto del Espíritu Santo. Es una serie de temas que tratamos hace algún tiempo atrás, también en las células, en los grupos de hogar de la iglesia Puente de Amor, que es nuestra iglesia. Entonces, les invito a que puedan ver toda la serie de videos. Hay otras series de videos también en mi canal que he estado subiendo. Hay mucho material que les puede ayudar. Por eso les recuerdo que pueden suscribirse a este canal para estar pendientes de todos estos videos. Solo denle clic donde dice suscribirse, denle clic en la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando hay un video nuevo. Recuerden dejarme sus comentarios. Si hay otros temas que quieren que tratemos en estos videos, pueden dejarme en la cajita de comentarios. Pueden buscarme en las redes sociales, en mi página del Facebook como Cibersaulo. Tengo cuenta en el Twitter, cuenta en el Instagram. Y también tengo mi blog que es cibersaulo.net, donde también hay mucho material para la edificación de la vida cristiana. Muchas gracias, como siempre, por estar pendientes de estos videos. Que el Señor les bendiga.